Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron en este día sábado 5 de julio? ¿Sí? 5 de julio ya estamos. Qué rápido. Hace frío. Dice que va a salir el sol y así uno mira el pronóstico y ya no sabe si abrigarse mucho, si no abrigarse tanto. Pero el punto es que estar aquí con ustedes en Caminamos Contigo es una bendición tremenda porque podemos conversar juntos, podemos entablar una conversación, hacer esto algo ameno. Tal vez vos ya tengas un matecito así como yo lo tengo aquí y compartir juntos temas variados, como por ejemplo lo de hoy, un tema súper interesante también que probablemente te puede interesar a ti y a tu familia. Así que un saludo cordial para ti que está del otro lado, que estás escuchando la radio, para aquellos que se están conectando por Facebook Live también. Así que bienvenidos, un gusto de poder estar nuevamente aquí en Caminamos Contigo. Decirte que los domingos de noche a las 8 horas, o sea, a las 20 horas, se repite el programa aquí en Radio ZP30. Así que para aquellos que dijeron, no voy a poder escuchar bien o de repente no voy a poder escuchar el programa, entonces los domingos se repite y también tenemos en YouTube, queda grabado, vuelven a escuchar, pueden compartir con sus amigos, con sus familiares. Eso es lo gustoso y digámosle que es algo tan interesante de nuestros tiempos y épocas que podemos hacerlo en estos días, ¿verdad? De poder compartir cosas que puedan bendecir, ¿sí? Y bueno, sin más preámbulo, hoy tenemos una invitada prácticamente ya casi de la casa, ¿sí? Irina Volde-Klassen, una colega, ¿sí? Del sanatorio del Sanatorio Irene, psicóloga, así que gracias Irina por una vez más aceptar la invitación. Un gusto de tenerte nuevamente aquí y bienvenida. Gracias Ruth, y siempre un gusto también estar compartiendo contigo acá y para todos los oyentes, ¿verdad? Los que nos están escuchando y viendo por los medios. Sí. Tal vez para aquellos que se conectaron por primera vez y dicen, bueno, ¿quién es Irina? Ya dije más o menos, pero tal vez te puedas presentar así algo breve, Irina. Claro, me presento. Mi nombre es Irina Volde-Klassen. Hace más o menos 4 años que estoy acá viviendo en el Chaco ya. Estoy casada y tenemos una nena ahora que está por cumplir 9 meses. Ya. Sí, bueno, mientras estamos acá en la radio está seguro durmiendo todavía, ojalá. Ojalá, ¿verdad? Sí. Así mismo, soy psicóloga, soy magíster en realidad ya en psicología clínica y trabajando en el Sanatorio Irene. Y así, eso es un poco de mi persona. De tu persona, sí. Así que gracias Irina, gracias a aquellos también que ya se están prendiendo por Facebook, así que, ¿por qué no empezamos, verdad? El tema de hoy es la empatía y muchas veces lo conocemos de varias formas, pero lo interesante de todo esto es que ponerse en el lugar del otro, hay tantas diversidades y maneras, pero podría ser incluso un poco más que ponerse del otro lado, ¿verdad? Ahora, que si entramos en materia, Irina, ¿qué es o qué podemos entender por empatía así en ese concepto directo? Si hablamos desde el punto de vista de la psicología, hay diversos autores que estudiaron lo que es la empatía, pero para resumirlo en una frase, una oración, se habla de la participación interna de lo que la otra persona está sintiendo, ¿sí? Entonces es como que me puedo imaginar por lo que vos estás pasando. Se llama, hablamos de una habilidad de poder intentar entender o sentir lo que la otra persona está sintiendo. Y hablamos de hay dos formas de empatías. La primera es justamente el poder sentir
por ejemplo, Ruth, yo siento que estás triste, por ejemplo, ¿verdad? Yo realmente como que absorbo ese sentimiento, ¿sí? Eso es el poder de la empatía. Y por otro lado hay también la habilidad cognitiva, ¿sí? Que entiendo por lo que estás pasando sin estar sintiendo lo mismo que estás sintiendo. Entonces, para clasificar tenemos la empatía cognitiva y la empatía sentimental o de sentimientos. ¿Sí? Yo siento y puedo entender. Puedo entender. Okay. ¿Y eso es algo que desarrollamos o ya viene con nosotros? En realidad se dice que todas las personas tienen. Es como así, si hablamos de una habilidad o capacidad, todas las personas nacen con eso, ¿sí? Solo que algunos lo tienen más desarrollado y otros menos. Incluso uno puede ir desarrollando más esa habilidad, ¿verdad? Pero creo que a ese punto vamos a llegar después también. Sí, pero de hecho es que todas las personas tienen, hay solamente poquísimas personas o hablamos de ciertos trastornos donde justamente se observa esa carencia de empatía. Pero si hablamos de lo normal, lo común, corriente, es que todas las personas nacen con esa capacidad y habilidad y pueden potenciar y desarrollarlo más durante su vida. O sea, entonces, famosa la frase, te escucho, te entiendo, te veo, estoy contigo en lo que sentís. Son frases que se usan mucho. Así es. ¿Sí? Y que es parte de en ese desarrollo, o sea, entrar en eso de acompañar sin juzgar ni querer controlar, ¿verdad? Así es. Así mismo. Bueno, cuando dividimos en estas dos fases y mencionaste que eso ya lo tenemos en nosotros, pero que toca ir desarrollando en algunos y en otros que ya lo tiene mejor desarrollado. Podríamos decir que hay como aquello que podemos poner como esa diferencia de la empatía con la simpatía. Nos preguntamos, de repente decir, no es solo decir pobrecito o entrar en ese dolor o en esa alegría de decir, ¿será que es solo sentir pena o hay algo más profundo en eso? Porque se puede llegar incluso a confundir digámosle, de comprender, pero después entrar también en ese, ¿será que puedo profundizar más con esta persona o es un vínculo que no lo genero de repente? ¿Podría entrar en esa diferencia de repente? Sí, creo que me gustaría entrar un poquito más justamente en esa diferencia entre lo que es empatía y simpatía. Antes de llegar a esto, Ruth, otra vez una pregunta para ti. Me pongo así. Sí. Ahora, te voy a pedir algo. Imagínate que estás en un escenario y vos sos la persona que va a actuar y hay un público, ¿sí? ¿Qué situación vas a presentar al público para que entienda lo que es empatía? Para decirle que realmente, ¿cómo vas a transmitir lo que es empatía a esas personas? ¿Tipo en una actuación o algo así? ¿Qué situación o qué ejemplo te viene a la mente? ¿Cómo podrías transmitir esa imagen que es empatía? Y me puedo imaginar de repente que alguien esté llorando y voy junto a esa persona y lo primero que puedo hacer es sacar un pañuelo, pasarle. Eso me imagino así en grandes rasgos. Si es con palabras, decir, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Puedo sentarme a tu lado? No sé, es lo que más rápido se me ocurre ahí. Excelente. Y entonces si ahora hablamos de la simpatía, ¿en qué se diferencia la empatía con la simpatía? ¿Qué haría una persona queriendo ser simpática, o sea, con la mejor intención posible, pero no desde la empatía, sino de la simpatía, con el mismo ejemplo que acabas de mencionar? Tal vez no reaccionando, no acercándome en esa persona, no sé, se me ocurre.
Sí, o tal vez, por ejemplo, comentar, ay, deja ya de llorar. Ajá, ay, cierto. sí, ya sea, otra vez estás llorando. Víctima. Sí, en sí, muchas veces empatía y simpatía vienen juntos, vienen como un combo. O cuando se habla de la empatía, casi siempre se habla de la simpatía también. Ajá. Y cuando se habla de la simpatía, se suele hablar de la empatía también. Okay. Pero en realidad son muy diferentes. Sí. En su base, digamos, ambos quieren lo bueno o tienen la buena intención para el otro, pero a personas, por ejemplo, que cuesta empatizar con la persona, entonces vuelven como un poquito más simpáticos, entonces agarran la misma situación de otra manera. Sí. Okay. Entonces, para hacer un poquito más, me gusta usar metáforas y cuentos, entonces como para hacerlo un poquito más visible, ¿sí? Elijo el versículo de la Biblia que habla sobre el buen pastor, ¿sí? Que habla de la historia que están las 99 ovejas y se pierde uno, y ¿qué hace el pastor? Va y busca esa oveja que se perdió, ¿sí? Entonces hablamos ahí que está sintiendo empatía, ¿sí? Pobrecita la oveja que se perdió, ¿verdad? Me voy y busco y la traigo de vuelta, ¿sí? Cierto. Y ahora si hablaríamos de repente de la simpatía, podría decirse, ay, pobrecita la oveja se perdió. Pero la otra vez se perdió. Otra vez se perdió. Sí. Y por ahí hace un chiste, ¿verdad? Pero realmente no va para buscarle. ¿sí? No hay como una acción. Sí. Solo es sentir, quedarte con eso, pero no hay una acción de acuerdo a eso. Así mismo. Okay. No, la acción no está relacionado al dolor de repente o al sentimiento que la persona afectada en ese momento siente. Sí. ¿Se podría deber al temor al vínculo de repente? Seguro hay muchos factores, pero obviamente cuando hablamos de la empatía se suele decir las personas que están más vinculadas a las que más se tiene el vínculo, ¿verdad? Okay. Entonces, por ejemplo, las personas más cercanas como amigos, familia, son más vinculadas, entonces el vínculo es más empático, ¿verdad? Sí. Y cuando son más extraños o desconocidos o no tan cercanos, entonces es más probable, ¿sí? Pero también creo que parte un poco de la inseguridad de la persona, de cómo manejar la situación. Sí. Puede a veces que la persona misma realmente sienta o sepa lo que la otra persona está pasando, pero no sabe cómo actuar. Está eso también, y otro me viene a la mente ese temor de quebrarse, tipo del control. O es algo que no... Justo esto que mencionaste, no sé cómo voy a reaccionar, y tal vez yo llore más que la otra persona y al final de cuentas no sepa cómo contener, ¿verdad? Así mismo. Okay. Sí. Entraría entonces como una inseguridad de repente en no vincularme o no conectarme fácilmente con esa persona. Así mismo, de no vincularse, o de repente que la situación misma sea como un poco delicada, ¿verdad? Ay, sí. Entonces también para no decir algo malo, ¿verdad? Entonces se mantiene un poco ese espacio, pero al final tampoco no ayuda tanto, ¿verdad? Sí. No tiene que ver con las culturas. Generalmente... Ahí también influye en parte también en la cultura. Ahí como hablamos también de cierta empatía cultural. Sí, entonces que es también un punto de acceso, ¿verdad? Entonces puede también deberse a la cultura también. Sí. Porque si pienso nomás en nuestras diversidades de oyentes, que de repente en el ámbito eclesiástico, por ejemplo, líderes o personas que encuentran a alguien que está con una necesidad X, hay algunos que sí les es más fácil, otros es como que vamos a hacer de esta forma, y el concepto de empatía creo que deberíamos de ponerlo bien claro como para poder ir aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué verdaderamente es una empatía para que yo lo pueda conectar de esa forma que decís? Lo siento, y que era el otro, el sentir y el entender. El entender, exactamente. Entonces es en ese proceso entender que él es empático. Por famoso,
no te falta, no sos empático, no te conectas o no sabes nomás porque no te pones en mis zapatos, dice, famoso la frase, ¿verdad? Sí. No sé si lo escuchaste. Sí, claro, muchas veces. Sí, entonces entrar en ese proceso creo que es importante, ¿verdad? Poder en varias áreas de nuestra vida también, ¿verdad? Sí, es muy importante y me gusta agregar un punto más, porque es que me pareció de igual de importante que a veces uno dice fácilmente te entiendo. Sé por lo que estás pasando. Y hay muchas veces esas acusaciones que la persona dice, no sabes por lo que estoy pasando. Realmente no puedes sentir lo que yo estoy sintiendo. Y de hecho es algo real, ¿sí? Entonces hay que cuidar a veces también de decir, sé exactamente lo que sientes o sé lo que sientes. Cierto. ¿Sí? Porque en realidad no estamos en los mismos zapatos de la otra persona, ¿sí? Ni pasamos tal vez lo mismo que esa persona. Sí, exactamente. A pesar que desde la empatía uno se quiere quitar el zapato, ¿verdad? Y ponerse en el camino del otro, se puede, y sentir lo que el otro siente, pero nunca va a ser el mismo camino recorrido. Ya, cierto. ¿Sí? Entonces también hay que atender, no decir, sé lo que sientes o sé cómo te sientes cuando las personas no pasamos por lo mismo. Sí. Y es entonces algo aplicable mencionarlo, decir, sí, cierto es, no pasé por lo que vos pasaste, sí. Y no siento lo mismo que vos. Voy a intentar. Exactamente, pero intento entenderte, sí. intento sentir ese dolor que sientes. ¿Sí? Porque hay frases y frases, sí. Ponerle en Instagram, en TikTok, en lo que fuese. Hay tantas informaciones hoy en día que vos lo usás, pero en realidad no lo estás sintiendo, ¿verdad? Así mismo. Y eso puede llegar mal a la otra persona realmente, ¿sí? Entonces, siempre me parece tener cuidado ahí al decir, sé cómo te sientes, ¿sí? Y si uno lo dice, que sea realmente así, ¿verdad? Okay. Y que por lo menos la predisposición de intentar, de ponerse en el lugar del otro y de sentir. Porque ahí está el secreto también un poco de la palabra de la empatía, ¿sí? Me pongo en su lugar, ¿sí? Me pongo en sus zapatos, sí. Aunque no son mis zapatos, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí es como, el ser humano es tan dinámico y cuando pasa por diversidades de dolores, no fuimos creados para estar en soledad, para estar solos. Aunque a veces necesitamos ese apartarnos un poco para retomar fuerza, pero sí necesitamos del otro como para poder contenernos mutuamente, ¿verdad? Y en esa necesidad siempre pienso, Irina, de que tener eso, ver con los ojos de Jesús, ¿verdad? Porque somos tan rápidos en juzgar. Más todavía si de repente una persona pasa por varias cosas, varias situaciones, es como decir, otra vez. O famoso, viene luego de esa familia. Sí. Y bueno, o si no, ya empezamos, tipo los fariseos en la época, ¿verdad? Decimos, ya empezamos a condenar, y bueno, si hizo eso, ¿qué espera? O sea, digo nomás que el ser humano somos tan rápidos como para poder juzgarlo, pero también si si decimos que conocemos a Jesús, que amamos a Jesús, tocaría desarrollar eso que mencionaste, ¿verdad? De empatizar con el otro, de sentir y de entender, ¿verdad? Antes que entrar en ese rol de juzgar. Y sí, claro, creo que lo juzgar no es luego lo nuestro, no debería ser, aunque muchas veces creo que somos los fariseos, ¿verdad? Entonces es ser realistas también con nosotros y ver en qué posición estamos, pero la idea justamente cuando se trata de situaciones emocionalmente cargadas, entonces el juzgar no tiene lugar, no debería tener lugar, ¿sí? Entonces es importante ahí mostrar nuestro afecto, mostrar empatía sin juzgar, ¿sí? Entonces, si entramos en materia, la empatía es entender,
y sentir en esas dos facetas. Y no es una debilidad, sino es como amor en acción. Amor en acción, y para nada diría debilidad, sino una gran fortaleza en realidad. Tiene una, no sé, sumamente fructífero puede ser que la persona sea empática y que con nosotros como personas seamos empáticos uno con el otro. Así como dice también la Biblia, ámense unos al otro. Sí, el mandamiento. Así mismo, ahí viene también, es un mandamiento y tiene sus frutos, ¿verdad? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Ok, bueno, conocemos de estas dos facetas, estas dos partes de lo que es la empatía. ¿Te parece que luego, después de una canción, entremos en el día a día? ¿Cómo puede una persona desarrollar esa empatía o potenciar más esa habilidad que tiene, ya sea en casa, en el trabajo o incluso en la iglesia mismo, ¿verdad? ¿Te parece si desarrollamos después esto? Me parece súper bien. Súper. Bueno, estamos en este siguiente bloque y nuestro tema de hoy aquí encaminamos es la empatía. Si recién te conectaste, recién prendiste tu radio, te encaminamos contigo. Sí, estamos de 7:30 a 9 de la mañana. Y en caso de que quieras escribirnos, pedir tenés un motivo de oración, mejor dicho, tenés preguntas referente a nuestro tema de hoy, o otra situación en donde quieras compartir y sentir que alguien te escuche, alguien te pueda entender. Bueno, aquí en Consejería tenemos también consejeros, estamos nosotros con un equipo trabajando desde ese lado. El número es el 0984-777707 y es totalmente confidencial este número, así que podés escribirnos por vía WhatsApp o un mensaje normal o incluso llamarnos también para poder conversar. Y el servicio es totalmente gratuito y aprovecho también la oportunidad para aquellos que de repente están escuchando, tienen una iglesia, escuela, institución donde dice, me gustaría que podamos desarrollar un tema en específico, hacer un programa en la iglesia. Bueno, también con los misioneros aquí estamos también prestos como para poder ir a visitar, hacer charlas. También tenemos esas opciones para poder ir a visitar, conocerles también desde ese lado y llevar palabra de esperanza, como dice nuestro lema, nuestra visión, mejor dicho, de la radio, llevar la palabra de Dios en donde sea, en nuestro entorno de vida, ¿verdad? Así que, bueno, si volvemos a nuestro tema, estuvimos mencionando un poquito de lo que es el concepto, ¿verdad? Que se entiende por empatía, si hay incluso una diferencia entre empatía y simpatía, lo estuvimos ya desarrollando. Y viene esta pregunta, ¿alguna vez sentiste que alguien te entendía sin decir una palabra? Bueno, eso podría ser empatía. Eso podría ser empatía. Ahora, para poder ir tomando fuerza en nuestro tema, en el día a día, ¿cómo yo puedo ser empática? Ya sea en el trabajo, en casa, en la iglesia o en la escuela, incluso en el colegio. ¿Cómo podríamos de forma práctica ser empáticos, Irena? Creo que es como lo mencionaste hace rato en tu escenario, ¿verdad? Cuando ves a una persona llorando, acercarse a ella y preguntar. Creo que la comunicación, utilizando la comunicación es una forma de ser más empático, de aumentar también, de aumentar nuestra empatía. Porque si no hablo con la persona y la persona sigue siendo desconocida y pasa de mi lado sin entrar en contacto, sí, entonces pierdo también la oportunidad de aumentar e incrementar un poco mi don de ser empática, ¿sí? La habilidad de la empatía. Entonces, por un lado, creo que es comunicar, acercarse, conversar,
hace rato me comentaste sobre ese problema, o qué tal fue tu día ayer, que dijiste que fue horrible, ¿sí? Mantener, crear ese espacio de comunicación, ¿sí? De que la persona que quiera desarrollar más su empatía, su habilidad de empatía, crea espacios donde la otra persona pueda abrirse, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, lo que sea, ¿sí? Entonces, fomentar y abrir espacios de comunicación, de cualquier índole que sea, ¿verdad? Y de cualquier manera. Simplemente brindar. El segundo, diría que es muy importante que la persona que desea ser más empática o que es empática, que desea mostrar su empatía, sea auténtica y sincera, ¿sí? Que realmente quiera escuchar al otro. Y no es solo ser amable. No es simplemente ser amable o en realidad no me importa, pero me tomo el tiempo de escuchar. No es tampoco eso, sino porque me pongo el tiempo, me tomo el tiempo porque realmente quiero escuchar cómo te sientes, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante ser auténticos y sinceros también nosotros mismos, ¿verdad? Eso implicaría también, te interrumpo allí, el hecho de yo hacer esa pregunta de cómo te fue ayer, en esas preguntas abiertas en donde podemos entrar en esa conversación, implica mucho compromiso. Sí, implica compromiso y el de prestar cada cosa que me dice, no solo con la forma como me lo dice, sino también con todo su cuerpo, ¿verdad? Sí, así mismo, sí. Entonces, sí. Si hoy te pregunto, Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me decís mal. ¿Pero por qué estás mal? ¿Verdad? Y mañana te pregunto, Ruth, ¿ya te sientes mejor o te seguís sintiendo mal? Entonces, es como dijiste, conlleva cierto compromiso, ¿sí? Pero por eso es importante que cuando preguntemos o queremos ser empáticos, seamos sinceros, ¿sí? Sea auténtica ese querer acompañarle a la persona. Y por eso es importante, como conlleva compromiso, ser auténtico en nuestro ser, en nuestro actuar, ¿verdad? Y sentir, obviamente. Y después, como otro punto sería reducir un poco los conflictos, ¿sí? No querer pelearse, sino intentar ponerse en la posición del otro, ¿sí? Si alguien llora y nosotros ya otra vez llora la persona, entonces crea conflicto, es mucho más conflictivo, ¿verdad? Pero si llora otra vez, ¿verdad? Y yo digo, ok, intento comprender por qué llora otra vez o por qué está triste hoy, ¿verdad? Entonces cambia también mi forma de ver, y entonces puedo cambiar un poco mi perspectiva y salir un poco de lo que es mi posición a lo que es la posición del otro, ¿sí? El ponerse en el lugar del otro. Es como si entramos, porque si llega a ser alguien muy cercano a nosotros, ya conocemos todo su bagaje, conocemos todo de esa persona prácticamente, y es como se vuelve un poco más difícil, pero a la vez es importante poder ponernos en el zapato del otro, comprender que hay algo más detrás de esa persona. No sé, me hago nomás la idea que en un matrimonio, dentro de una familia, por ejemplo, o que tenga hijos adolescentes o hijos pequeños igual, ¿verdad? O sea, esas preguntas son claves. Sí, pero ¿qué pasa ahí también? Creo que es otro punto. ¿Qué pasa con el bagaje que uno le conoce ya a la persona, ya sabe cómo es, ya sabe lo que pasó? Pero ¿qué hacemos cuando hablamos a esa persona con su bagaje? Así hace rato hablamos que no queremos ser los fariseos. Famosos, sí. Sí, pero si nosotros, lo que pasa a menudo es que sin darnos cuenta a veces tomamos esa posición de juzgar de estar allá y mirar desde abajo. Vos siempre luego fuiste así, vos siempre luego haces esto no es nada nuevo, ¿sí? Por más que todo eso sea cierto, hay que evaluar un poco en qué derecho estoy de hacer eso, ¿sí? Y si yo sigo viendo a la persona de esa manera, me va a costar mucho ser empática con ella, ¿sí? Porque yo pretendo entender y saber por qué hace y por qué no lo hace. Y eso no le ayuda a la otra persona. Y no, porque al final de cuentas, ¿cuál es el objetivo?
ayudar a la persona, ¿verdad? Y a través de cuando uno entiende a la otra persona, mejor le puede ayudar, sí. O sea, que entrar entonces en reemplazar el juicio por la comprensión. Sí, exactamente. Y eso es también lo que los adolescentes muchas veces reclaman, ¿verdad? Sí. Que los padres no me entienden. Sí. Y a veces cuando no entendemos, ¿verdad? Realmente a veces no entendemos, pero entramos en ese proceso, ¿verdad? ¿Qué le está pasando? Sí. Entonces, ser sincero y decir, realmente no entiendo lo que está haciendo. Y no pasa nada también, ¿verdad? Porque al final de cuentas somos seres humanos, los papás podemos errar, ¿verdad? Entro en esa posición, ¿verdad? Pero al final de cuentas decir, ¿sabes qué? No entiendo lo que está pasando. Voy a ver cómo ayudarte, ¿verdad? O cómo pensás que puedo ayudarte, ¿verdad? Exactamente. Y la otra persona al escuchar eso también tiene la posibilidad entonces de explicar otra vez. Exacto, ¿verdad? Sí. Encuentra esa apertura de la otra persona. Sí. ¿No? ¿Qué otras opciones tenés ahí? Y como otra opción que me parece fundamental para cualquier persona en cualquier lugar es el desarrollo de la inteligencia emocional. Se habla mucho de eso últimamente. Sí, eso de conocer las emociones, porque muchas veces somos analfabetos emocionales, solo utilizar esa palabra, porque no sabemos expresar nuestras emociones, ¿sí? Tanto en palabras, no sabemos qué nombre ponerle a la emoción que estamos sintiendo, ni físicamente, o sea, cómo expresarlos con la mímica, ¿verdad? Porque no sabemos lo que estamos sintiendo. Entonces, en sí, el desarrollo de la inteligencia emocional es un campo súper amplio, súper complejo y súper interesante, pero hablando corto y breve, es conocer las emociones y saber gestionar las emociones. ¿Sí? Muchas veces conocemos todo el bagaje del ámbito espiritual y dejamos de lado la parte física y también emocional. Se reprime mucho, Irina, no sé cómo lo ves, pero es como desde pequeño, no vaya a llorar más, ya te estás riendo demasiado, o estás muy triste, o famoso la frase, escucho aún a veces incluso en reuniones, ¿verdad? Que dice los niños de Jesús no tienen que enojarse. ¿Sí? Y parece algo chistoso, pero profundo a la vez, porque si se repite varias veces, entonces es como si yo soy de Jesús, tengo que estar siempre feliz. Entonces reprimimos esa tristeza, ese enojo, puede ser que algo nos moleste, ¿verdad? Y no entendamos por qué estoy así. Y entramos en el ámbito espiritual y oro. Y yo comprendo súper bien de que el ámbito espiritual tiene poder, pero al final de cuentas somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Que influye todo ese bagaje de... Así mismo. Por eso creo que la parte espiritual es suma, es lo esencial de nuestra persona, y tenemos que considerarlo así, ¿verdad? Pero creo que, no sé, a veces pienso que algunos mensajes se mal transmitieron. Sí, porque incluso hay personas adultas hoy en día que dicen, no sé manejar el enojo porque nunca pude enojarme, o porque como por cristiano no está bien visto enojarse. O famoso la ira o la molestia. Sí, entonces hay como muchas emociones estancadas también, ¿sí? Entonces hay la dificultad de gestionarlas también. A eso te referiste, gestionar, ¿sí? Aceptar que estamos sintiendo eso. Exactamente, y cómo expresar, ¿sí? Cómo expresar, cómo canalizar lo que yo estoy sintiendo. Y eso va a ayudar a que yo pueda comprender al otro, comprenderme yo misma para comprender al otro. Así mismo, sí. Entra en ese proceso. Sí, y si vamos por eso, hace 2000 años está escrito en la Biblia, ámate a ti mismo, o sea, ama al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ahí es. Entonces, incluso se hizo un estudio en Australia
por varios años, por más de 2.000 personas. Y se quería ver un poco cuáles son las personas más empáticas. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿qué hace una persona que sea tan empática? Entonces se evaluó a los estudiantes y se vio que las personas más empáticas fueron los que fueron buenos con otros y buenos consigo mismos, ¿verdad? Y me parece tan interesante porque va otra vez a la verdad de la Biblia, ¿sí? Sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Entonces, si yo me trato bien y si yo me comprendo, me acepto, soy sincera conmigo, con mis emociones, con lo que siento, ¿verdad? Sí. Más fácil es para mí entender y aceptar al otro. ¿Cierto? Sí, y en eso se muestra la empatía. Wow. ¿Y cómo podemos conectar eso, verdad? Me pongo nomás en el caso de dentro de una familia. Si voy a enseñar a un niño a ser empático, porque es famoso compartir, perdonar, comprender al otro, es desde el vamos a enseñar. Ya entendemos de que ellos pueden tener esa habilidad porque es famoso, ella es sensible o él es más sensible. Entender desde ese punto que como nosotros, como padres o líderes, podemos enseñar también a los más pequeños a ser empáticos, ¿verdad? Así es, hay que atender ahí un poco el desarrollo del niño, porque a partir recién de los 4, 5, 6 años, el niño es capaz de desarrollar y fortalecer la empatía. Buen punto. ¿Sí? Entonces no hay que esperar tampoco demasiado de un niño pequeño, porque es parte de su desarrollo, siempre y cuando esté acorde a su desarrollo. ¿Sí? Entonces se habla de la empatía, recién comienza, digamos que más o menos entre las 4 y 6 años. ¿Sí? Y después uno más puede, cuando el niño ya se conoce como un niño independiente, tiene su fase de individualidad y todo eso, y ahí enseñar, puede comprender también la perspectiva del otro, ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? Entonces hay que atender un poco el desarrollo del niño en la etapa en la que está, ¿verdad? Esa madurez está importante que podamos verlo también, ¿verdad? Sí. E incluso si entramos un poquito más a profundidad en esa relación, entramos de padres e hijos o líderes con hijos, digámosle, ya sea en escuela dominical, con jóvenes, con adolescentes, pero cuando de repente entramos en una relación de amistad, me voy a ir en ese campo, ¿verdad? Cuando un amigo no responde como esperabas, ¿qué hago? ¿Me enojo o entro en esa faceta de ¿qué está pasando? ¿Estará pasando algo? ¿O cuál es mi primer pensamiento? No, bueno, es muy difícil saber cuál es tu primer pensamiento porque los pensamientos a veces no elegimos. Sí, vienen y van. Y tenemos que saber cómo a dónde dirigir ese pensamiento, ¿verdad? Pero creo que va otra vez de vuelta a lo que dije hace rato, eso de ser auténtico en las emociones, ¿sí? Entonces, ¿es contra mí ahora la respuesta? O sea, no sé cuál es. No, es como un ejemplo, digo, sí. Entonces, uno evalúa, ¿es contra mí de repente la respuesta o su actitud? ¿Por qué me respondió de esa manera? ¿Sí? ¿Tiene algo que ver conmigo? ¿Verdad? ¿O no? Y justamente es abrir esa comunicación, ¿sí? Es conmigo porque me respondiste así o me sentí así cuando me respondiste tal, ¿verdad? Y entonces ahí ver por qué realmente esa persona, ese amigo entonces o amiga respondió de esa manera, ¿verdad? Y es otra vez salir un poco de mi yo, de mi postura y abrir el espacio para que el otro se pueda expresar. Entiendo. ¿Sí? Entonces creo que ahí es la clave siempre, ¿verdad? Sí, no tomarlo todo a pecho, como famoso es, ya, seguro algo hice y por eso ya me dejó en visto. Sí. Por eso sentimos que la flecha va contra nuestra propia persona, ¿verdad? Nos sentimos atacados de repente, ¿verdad? Esa es la palabra, sí. Entonces, es a sincerarnos con ese sentimiento que recibimos, ¿sí? Con esa respuesta y
dar la vuelta a la flecha, suelo decir, ¿sí? Preguntar qué pasó y devolver esa flecha para no quedarse mal. Okay. Y no encapricharse porque la respuesta no era lo que quería, ¿verdad? Entrar en esa suposición. Sí. Y al final, en vez de ayudarnos, se logra hacer una montaña de confusión. Así mismo. Ahora, ¿qué podría suceder cuando yo dejo de ser empático? Suele suceder incluso cuando una persona de repente es muy empático, que se cansa. Puede cansarse. Puede cansarse porque a veces hay esas personas que están siempre ayudando, siendo empáticos, lo que sea, y al final llega un momento donde esa persona se cansa porque es como un tanque que se vacía, ¿sí? Entonces hablamos también de fatiga por compasión. Es un nombre la cual solemos manejar, y hay casos y casos. Y se suele pasar con personas que trabajan con personas. Sí, cierto, muy cierto. Sí. Entonces es como, ya no quiero más. O viene una persona que busca consuelo, pero no tengo más nada para dar ese consuelo. O sea, realmente me enojo o me da asco incluso, ¿verdad? Y no quiero más dar ese consuelo. Entonces, eso hablamos, ese desgaste o agotamiento por compasión. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente puede que, no sé, lleguen sentimientos no tan lindos, ¿verdad? Sí. Porque hay como un apagón que no puedo más. Sí, y entraría allí el poner límites. También, sí, incluso también hay otra situación, otro factor que a veces asumimos mucho el sentimiento de otra persona. Y entonces no sabemos más diferenciar entre mi dolor y el dolor de la otra persona, ¿verdad? Entonces esos son dos factores. Creo que tu pregunta era ¿qué pasa cuando yo ya cuando no dejo de ser empático? ¿Sí? Y en realidad suceden cosas como, por ejemplo, que me encierro, que me aíslo, ¿verdad? Rompo las reglas, no tengo ganas de hacer nada, ¿sí? Entonces, son cosas que suelen pasar por no ser empáticos o no poder ser más empáticos, ¿verdad? Y hay como una oportunidad de también, pienso en líderes de iglesias, digámosle, en profes, o incluso colegas nuestros, nosotros mismos que trabajamos con personas. Tanto es nuestra conexión con las personas que toca también entrar en nuestro interior y decir, tengo que tomarme una pausa para recargar, como decís, el tanque, porque al final de cuentas puedo volverme cómplice en el victimismo. No sé cómo lo ves en ese lado, ¿verdad? O sea, como que, ahora yo necesito que sí, entrar en ese proceso de poner límites. Por esto justamente mencioné, ¿verdad? Poner límites es como crucial, y entender, vamos a bajar, vamos a poner freno de mano, mirar a nuestro alrededor, cuál es mi fuente de llenar otra vez ese tanque, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Y para ir entrando un paso a eso, me gustaría hacer un breve cuento. Súper. ¿Sí? Entonces, para hacerlo, como te dije, hacer algo más visual, ¿verdad? Entonces, quiero que se imaginen, a todos los que nos están escuchando, que quiero hablar de un perro y un gato. Podemos imaginarnos, ¿verdad? Sí. El perrito se llama Luna y el gato se llama Coco. ¿Ok? Entonces tenemos a Luna y Coco. Bueno, están en una granja y de repente el perro le ve al gato que está en una caja, ¿sí? Y no puede más salir. Entonces el gato se queda ahí encerrado, Coco. Entonces viene el perro Luna y le escucha al gato diciendo, no puedo moverme, el mundo es injusto, nadie me entiende, yo me quedo acá para siempre. Y el perro Luna siente tanta empatía, entonces que entra también en la caja, ¿verdad? Y quedan ahí un día, 2 días. Atrapados. Y de repente viene el perro del vecino y dice,
Pero la empatía no significa que tenés que encerrarte ahí con el gato, sino que tenés que sentarte a su lado, pero afuera en tu espacio y con límites, ¿verdad? Wow. Y con la puerta abierta para que el gato cuando quiera pueda salir, ¿verdad? Entonces el perro pensó, qué bueno, ¿verdad? Y salió de la caja y trajo una manta y se sentó al lado y esperó hasta que el gato salga. Ajá. Moraleja, ¿sí? Entonces la empatía es intentar, es sentir lo que el otro siente, pero no quedarse ahí, ¿sí? Entonces, porque ahí puede, me vuelvo a lo que es tu pregunta, volvemos a ser de repente víctimas, ¿verdad? O victimarios, y no podemos ver con claridad lo que está pasando y no podemos diferenciar entre mi dolor y el otro dolor, y entonces no es ayuda para mí ni a la persona que necesita ser ayudada. Cierto. Wow. Sí, es como y esperar que la otra persona tome la decisión, porque eso creo que es también una parte muy importante, de que la otra persona se sienta comprendido, la otra persona se sienta entendido, y al final de cuentas tiene que tomar la decisión de salir de eso. Así mismo. Y uno está para cuando la persona decida salir a su propio ritmo. Exacto. En su propio tiempo. Tipo acompañar, ¿verdad? Acompañar. Súper, súper. Así que entonces en ese proceso, ¿qué sucede cuando dejo de ir entendiendo y comprendiendo qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo? Y puede sucedernos, a cualquier persona nos puede suceder, y tampoco es como quedarnos ya en ese, ya me sucedió a mí, ya no puedo salir más de eso, ¿verdad? Sino es tener como herramientas también para poder fortalecernos y volver a entrar en eso que mencionaste, a la fuente, ¿verdad? Ahora, ¿qué te parece si tomamos un bloquecito de respiro para entrar en qué logramos con ser una persona empática, ¿verdad? Porque realmente noto que necesitamos más que nunca ser empático en nuestro tiempo, ¿sí? ¿Te parece si tomamos una pausa musical y luego seguimos? Genial. Muy bien, estuvimos ahí deleitándonos con 2 canciones. Gracias, Milciades, por estar ahí del otro lado en la cabina, por escucharnos, por empatizar con nosotras. Gracias a ti también que estás del otro lado, escuchando, viéndonos por Facebook Live también. Realmente es demasiado importante para nosotros el hecho de que estés allí, compartas también los episodios. Eso hace que nosotros podamos seguir trabajando, seguir desarrollando con temas, trayendo invitados y tal vez nosotros también desarrollarlo, ¿verdad? Eso nos trae mucho gozo y alegría poder ser parte así también de tu hogar, en la oficina, en donde sea que estés ahora. Nuestro tema en este último bloque, estábamos mencionando un poco lo que es el concepto de empatía, entrar un poco en la diferencia que logramos con ser una persona empática, pero al final, ¿qué sucede, mejor dicho? ¿Qué sucede cuando ya entro en ese victimismo o dejo de ser empático, en ese proceso y luego en este último bloque, ¿qué logramos con ser una persona empática? O sea, ¿qué beneficio trae el ser empático? Mencionaste algunos, porque entrar en esa habilidad de empatía trae, como mencionaste, muchos frutos. Así es como tenemos la oportunidad de cierta manera de ser empáticos, pero por otro lado un poco también un deber de ser empáticos. Okay. Creo que para cada persona, porque hace rato también lo mencionaste y lo dice la ciencia, que la persona, el ser humano no está hecho para estar solo. Ya sea en momentos de alegría, momentos de tristeza, uno quiere compartirlo con alguien. Cierto. ¿Sí? Entonces es importante que veamos al ser humano desde este punto de vista, que uno no está hecho para estar solo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la empatía? Es justamente conectar, el poder de conectarse también con el otro, ¿sí? En sus momentos de alegría, en sus momentos de tristeza,
en sus momentos difíciles, como se dice, ¿verdad? Y eso a la vez como fruto o beneficio trae la amistad, ¿sí? El sentimiento de estar vinculados, el sentimiento de pertenencia, de unión, ¿verdad? Sí. Todo eso que son puntos sumamente importantes para el ser humano. Pero por otro lado también es como nuestro deber como cristianos, ¿verdad? Por ejemplo, dice acá en 1 Corintios 12, versículo 26, dice: si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran, ¿verdad? ¿Y qué resumen más potente e importante en lo que es la empatía, ¿sí? Y también, como hace rato dije en lo que menciona que ama a tu prójimo como a ti misma, ¿verdad? Todos son como guías orientativas de la importancia de que es ser empáticos, tener empatía, desarrollar la empatía, la habilidad de ser empáticos. Sí, y cómo se hace eso obviamente es abriendo el espacio, como dije hace rato, de comunicación, ¿sí? Que ya sea amigos, sean amistades, sea la pareja, sean los adolescentes, ¿verdad? Crear oportunidades donde se pueda expresar tanto la perspectiva de los padres como de los adolescentes, de la madre como los hijos, del esposo a la esposa y al revés, ¿verdad? Entonces, crear esas oportunidades de conversar, de hablar, pero como elemento fundamental debería ser sinceros y auténticos con nuestras emociones y nuestro sentir, ¿verdad? Sí. Y eso se logra a través de lo que dije hace rato también, la inteligencia emocional. Sí. Conocer las emociones, saber gestionarlas, ¿sí? Porque si las reprimimos y no sabemos qué sentimos o no tenemos acceso a eso, entonces difícilmente podemos ayudar o acompañar a la otra persona que está pasando por lo mismo, ¿verdad? Y eso obviamente también aumenta la capacidad de poder ayudar a la otra persona. Y como ser humanos, ayudar a otras personas o ser ayudados, ¿verdad? También es un fruto y un beneficio mutuo. Tomar eso en cuenta de que cada uno lo tenemos. Exactamente, sí. Que no importa el nivel social, cultural, no importa el nivel económico, cada uno lo tenemos. Creo que eso también es importante resaltar, ¿verdad? Y no porque no lo hace de esa forma no lo tenga empatía, sino tal vez de repente toque desarrollarlo más, ¿verdad? Exactamente, toque desarrollarlo más, o pasó al extremo que fue demasiado empático y necesita un descanso, una tiempo. Pausa para recuperar sus fuerzas, ¿verdad? Si de repente escucho a una persona y dice, ¿cómo puedo desarrollar esa empatía? Yo quiero ser más empático, entiendo que es necesario para poder abrir camino, conectarme con la otra persona, pero me cuesta. Tal vez dice, ay, bueno, yo soy tímido o tímida, o mi temperamento luego es así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo, qué podemos decirle a esas personas? ¿Cómo empezar a desarrollar eso? Creo que es un elemento importante que hace rato mencionamos, que es trabajar la inseguridad. Porque si yo siento que voy a fallar o que no sé qué preguntar o no sé qué, entonces trabajar primeramente con mi inseguridad y con eso de a poco ir probando y siendo lo que a mí me gustaría. Por ejemplo, si a mí me gustaría ayudar a la persona, es hacerlo. ¿Sí? Vencer esa inseguridad que tengo, o de repente miedo o ansiedad, lo que sea el motivo, y hacerlo. ¿Sí? No dejar que el miedo o la inseguridad venza el deseo de querer ayudar a la otra persona o de querer desarrollar esa empatía, porque la empatía, y si bien se conecta muchas veces con el querer ayudar a la otra persona o entender a la otra persona. Es como perder un poco ese miedo de que no sé qué voy a decir. Sí, ¿verdad? Exactamente. Es como, y si me quiebro también, famoso, y si siento que voy a hacer el ridículo,
No sé si hay esa frase también así fuerte, ¿verdad? Sí, así mismo, pero ahí, por eso otra vez, importante ser auténticos, ¿sí? Porque si yo me juzgo, porque si yo digo soy ridículo, yo me estoy juzgando, y en la realidad ese juzgar no deberíamos hacer con el otro y tampoco con nosotros mismos, y permitir sentir lo que estamos sintiendo, las emociones que estamos teniendo, y permitir que el otro sienta lo que está sintiendo, ¿sí? En estos tiempos noto mucho que tenemos una forma de conectarnos, ¿verdad? A través del aparato celular. Y eso hace, Irina, que muchas veces en vez de vincularnos de persona a persona, nos alejamos más. Y ya no podemos ver a la persona así como ahora yo te veo, ¿verdad? Y entonces entra en esa suposición, entra en ese enfriamiento de conexión. Hablo en casos de familia, por ejemplo, ¿verdad? En donde ya no se desarrolla en ese proceso, y veo que es tan necesario. Una de las maneras también es poner un tiempo de off en momentos de reuniones familiares, porque ahí es donde vos observas al hijo, observas al padre, al papá, mamá. En caso de cónyuge, ahí uno puede desarrollar también esa empatía, pero hay un factor muy fuerte distractor. No sé cómo lo ves, Irina. Que puede ser distractor como facilitador. Depende cómo lo use. Porque creo que los medios de comunicación, como por ejemplo, y también los aparatos electrónicos, por ejemplo el celular en este caso, facilita también conectar con la persona en cierta cognitivamente, ¿sí? No, tal vez no sienta lo mismo porque no está cerca de repente la persona, pero si la persona dice, hoy tuve un mal día porque estuve pensando en, no sé, en varias cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo lo escribo, primeramente me ayuda a mí a ordenar la mente al responder a esa persona por mensaje, por ejemplo, ¿sí? Y a la persona le ayuda a leer, conectarse más contigo, ¿sí? Al intentar entender lo que estás sintiendo. Entonces, depende cómo se lo use, ¿verdad? Perfecto. Obviamente, como mencionaste, en reuniones familiares o en tiempos de compartir en casa y se usa el celular, distrae, ¿verdad? Y dificulta la conexión. Pero depende también del uso, ¿verdad? Puede facilitar. Entonces, me gustaría hacer ahí un poco la diferenciación en el uso de los medios. ¿Sí? ¿Cómo lo estamos usando? Y ¿sabes qué me di cuenta hablando de medios? Que varias personas, cuando hablamos de identificación de emociones y de inteligencia emocional, ven o encuentran palabras a su sentir en TikTok. Ah, mira, sí. Me dicen, mira, esto encontré en TikTok y así como me siento. Sí. Varias personas yo escucho así. Es cierto. Y ahí también, otra vez, vale a cómo se usa, ¿verdad? Porque si te ayuda a entender lo que estás sintiendo para poder expresarlo, bienvenido sea. Con responsabilidad, ¿cierto? Sí. Qué bueno, mira, que mencionaste, y es muy cierto, ¿verdad? Porque tomarlo con responsabilidad y saberlo para qué lo estoy usando, en qué momento lo estoy usando, y en dónde lo estoy usando, sí, porque podría ser una herramienta muy poderosa. Tienes en ese proceso, entender y comprender eso es crucial también, ¿verdad? Y ahora, vemos en la palabra de Dios que la Biblia usa palabras como misericordia, ¿verdad? Marqué acá compasión, ese amor fraternal, para poder escribir lo que nosotros ahora llamamos empatía. Sí y no, porque son palabras diferentes y en sí su ser son diferentes también, porque empatía no significa
exactamente ser compasivo. Ajá, buen punto. Por más que en español, en alemán es más fácil diferenciar y en español se redunda casi todo a lo que es empatía. Sí, ya te digo ya, sí, cierto es. Sí, pero en realidad son palabras diferentes y en su base, como solo en sus semillas, son diferentes también. Okay. Porque empatía no es lo mismo que compasión. Buen punto. Sí. Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo. Vos que tenés un hijo de 2 años, me dijiste. Sí, 2 años, ahora recién cumplió, ¿verdad? Hace poquito. Bueno, digamos que tenés ahí tu termos de mate. ¿Y qué hace tu hijo? Se le cae o rompe algo, ¿verdad? Y vos enfadada, ¿verdad? Tal vez, porque era tu termo, no sé, era muy valioso, ¿verdad? Pero tu función de ser empática, de ser madre, de ser una persona con empatía, entiendas que de repente no lo quiso hacer, ¿verdad? Pero sabes que al romper, no sé, de repente tiene cierto castigo o algo que él deba hacer o tiene restringido algo para que no vuelva a suceder. Sí, entonces no es compasión, no es Aishen-yaranga, no quería nada. Pobrecito. Y no le haces nada o no decís nada. Cierto. ¿Sí? Entonces, empatía es, sabes lo que siente tu hijo, ¿verdad? Que de repente no quiso hacer, que fue un accidente, pero que tiene medidas y que tienes que aplicar. Qué bueno que lo mencionas, porque es en esas palabras y en esa frase confundimos muchas cosas. Sí. Y cuando enseñamos también lo podemos mezclar, ¿verdad? Sí. O sea, es importante que lo resaltemos y podamos poner bien en margen, ¿verdad? Hacia dónde apuntamos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, como dijiste también, ¿verdad? El primer mandamiento, amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, y amar al prójimo como a mí mismo, como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, en ese proceso es como gócense con los que se gozan, ¿verdad? Y es como dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque él también pasó por situaciones, vivió, lloró, entendió, o sea, un modelo, digámosle, tan poderoso, y entender que nuestra base está en el ejemplo tan clave de Jesús, ¿verdad? Y que eso hace que, o sea, ¿dónde puedo aprender esto? Está en la Biblia también, ¿verdad? O sea, podemos también internalizar eso, y creo que nuestra fuente principal de llenarnos es de Jesús, porque cuando damos, ¿en dónde nos refugiamos? Si nos refugiamos en un ser humano, otra vez ese ser humano puede fallar, puede estar sin, en ese momento, estar off, ¿verdad? Sí. Entonces, como, de una fuente donde constantemente va a renovarme, ¿verdad? Va a renovar mi fuerza, a renovar mi mente en ese proceso de entender de que es importante hoy en día más todavía de poder comprender, entender al otro, y algo que dijiste, comprendernos nosotros mismos también, ¿verdad? Ya que estamos en eso. Sí, y otro factor es que dijiste es, te comparto con lo que decís, pero creo que Dios a veces usa a las personas también, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, como dije, se puede usar el celular para contactar, para cognitivamente empatizar con el otro, pero estar en presencia, en persona, crea otro efecto otra vez. Cierto. Sí, esa empatía también. Y como decís, las personas pueden fallar, es cierto, Dios nunca falla, Él siempre está y siempre debe ser nuestro primer auxilio, ¿verdad? Nuestro primer número de teléfono al quien vamos a llamar, sí, como cierto. dice, ¿verdad? Pero en otra parte, creo que también es importante, aunque menos importante, pero de igual valor y importancia también, o sea, de como hablamos hace rato, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Que nosotros, y como dijimos hace rato, no estamos hechos para estar solos. Entonces, buscar a personas que donde yo me sienta entendido. Cierto. ¿Sí? No para victimizarme, no para que la otra se victimice conmigo, sino para
canalizar esas emociones que estamos teniendo y de repente comprenderlo más. ¿sí? Entonces es importante también tener personas con quien compartir nuestras alegrías, nuestro dolor, nuestras dificultades, nuestra tristeza, ¿verdad? Esto nunca suple el llamar primero a Dios, ¿verdad? Eso siempre sigue nuestra esencia primordial, ¿sí? Que Dios esté, como hablamos en la Biblia, que Jesús es el ejemplo vivo, ¿verdad? Por todo lo que pasó, de lo que es la empatía, el ser empático, pero también aprovechar que hay personas, ¿verdad? Acá en la tierra, entonces por experiencia digo que facilita y ayuda mucho a las personas. Recurrir también a otras personas y poder hablar sobre las situaciones que están en su interior. ¿sí? Y no es de débiles, sino de valientes pedir ayuda, ¿verdad? Así mismo, sí. Wow. Ya estamos casi terminando. Sí. No va a haber parte 2 al final. Sí, no, es como... no sé si quieres mencionar la última parte como un mensaje a los oyentes, algo que vos tengas y que quieras resaltar de este tema que queda, ¿verdad? En estos últimos minutos que nos queda todavía. Voy a hacer un mega resumen por ahí, porque todo es importante. Ok. Bueno, en sí, la empatía significa ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Ponerse en los zapatos o en el camino de donde estuvieron los zapatos del otro. Es la capacidad de sentir y la capacidad cognitiva de entender al otro por lo que está pasando. Y que todos los tenemos, todos. Y unos lo tienen más, unos los tienen demasiado, otros lo tienen poco. Los demasiados tienen que aprender cómo ir reduciendo un poco, cómo cuidarse, aprender cómo cuidarse con esa empatía que están sintiendo, ¿verdad? Los que tienen poco, hoy escucharon las oportunidades que tienen como para ir desarrollando más esa habilidad, pero del hecho está que todos podemos aprenderlo, ¿sí? A través de abrir los espacios de comunicación, ¿sí? De ser sinceros con nuestros sentimientos y permitir que las otras personas sean sinceros con las suyas, ¿verdad? Ser auténticos en nuestra forma de sentir y pensar y hablar, ¿verdad? De desarrollar nuestra inteligencia emocional, ¿verdad? Y todas esas cosas son súper mega importantes. Entonces, nuestra fuente principal es Dios, ¿verdad? Y acá en la tierra aprovechan a las personas que están a nuestro alrededor, que tienen esa capacidad de sentir lo que sentimos y expresarnos ante ellos. ¿sí? Wow. Podemos decir que la empatía no es solo para momentos difíciles, sino puede ser como un estilo de vida que transforma nuestras relaciones también, ¿verdad? Sí, obviamente. Creo que sí, es ahí la palabra clave, la transformación, porque creo que con la empatía las relaciones mejoran, pueden mejorar. Ok, no entramos en suposición, sino es como, ¿qué está pasando ahí? Sí. ¿Verdad? No solo yo, como veo, sino también cómo la persona está viviendo y ve la situación. ¿sí? Así es. ¿Te parece si oramos? Si nos podés guiar en una oración pidiendo que tengamos un corazón, digámosle, sensible, tierno, que podamos ver con los ojos de Jesús y que nos dé esa fortaleza también en momentos en donde toque acompañar, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar entonces. Querido Dios, gracias por este hermoso día. Gracias por este hermoso tema que pudimos compartir hoy sobre la empatía. Gracias por tu palabra y ser un ejemplo fiel de cómo ser empáticos, de qué significa ser empatía. Y te pido que cada oyente que nos está escuchando hoy, que busquen tu palabra y encuentre frases, encuentre oraciones que les motive a ser más empático el uno con el otro, porque bien lo dijiste, el primer mandamiento es amarte a ti como con Dios, amar al prójimo y amar
amarse a uno mismo. Y te pido que eso sea lo esencial que nos acompañe en el día de hoy y que podamos crear oportunidades donde otras personas se puedan expresar con nosotros. Señor, y si alguien de los oyentes justo está agotado porque ya escuchó demasiado, ya fue muy empático y ya cada palabra es una carga, te pido que renuevas sus fuerzas. Te pido que ya le des un tiempo de paz, de pausa, donde pueda diferenciar bien entre el dolor propio y el dolor ajeno, de los sentimientos propios y los sentimientos ajenos, y pueda recargarse en tu palabra, en tu poder y en tu fortaleza, Señor, que le puedas regalar. Y te pido a las personas que hoy vieron y dicen, hoy quiero desarrollar todavía mi empatía un poquito más, siento que puedo llevarme mejor con otros o puedo ayudarles mejor. Te pido que le des la sabiduría de aprovechar los momentos, las oportunidades de conversar con otras personas, sobre todo de ser auténticos con lo que sentimos, lo que la persona siente y con lo que transmite. Eso te pido en tu santo nombre, Señor Jesús. Gracias por darnos las emociones, gracias por darnos esta oportunidad de ser empáticos, de no estar solos acá en la faz de la tierra, sino de tener otras personas que nos acompañan. Te doy gracias, Señor, en tu santo nombre. Te pido todo esto y te pido que bendigas el corazón y la mente de cada oyente. Amén. 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 Gracias. Gracias, Irina, por aceptar la invitación. Gracias a ti que estás del otro lado. Estuviste hasta el final. Así que recordalo. Si hoy estás vivo, hoy es una nueva oportunidad para que puedas aprovechar a ser empático, desarrollarlo y, ¿por qué no?, también compartir con otros lo que aprendiste hoy, compartir con otros lo que lograste entender hoy en este episodio de Caminamos Contigo. Así que nos volvemos a ver en otro episodio, nos volvemos a escuchar en otro programa el próximo sábado. Dios te bendiga.